otro día estuvimos hablando sobre las autoridades y hablamos que como padres también tenemos autoridad, porque Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos, y hablamos un poco de todos los ambientes en cuanto a la autoridad espiritual, que la autoridad espiritual y también la autoridad que tiene que ver con la sociedad, ¿no? La autoridad en todos los ámbitos, ¿no? Este mensaje quizás es un mensaje que igual no te atañe a ti personalmente, o por lo menos ahora, pero posiblemente sí también. De todas formas, podemos aprender y podemos ser equipados para cuando nos toque, pues podamos también estar equipados y poder hacerlo correctamente, ¿no? Y tiene que ver con el compromiso de los padres con sus hijos. Entonces, un poco el tema ¿no? de la autoridad delegada por Dios. Vemos que hay autoridades espirituales, autoridades en todos los niveles, y los padres hacen de autoridad espiritual y también hacen de autoridad para ayudarles, ¿no? A dirigir sus vidas y guiar sus vidas, ¿no? Está claro, ¿no?, que la Biblia habla de un compromiso para instruir, nutrir, enseñar y amonestar a nuestros hijos. Y vamos a leer en Proverbios 22:6. Es uno de los pasajes más famosos que hay en la Biblia y que más se usa, y lo vamos a leer, aunque hay muchos más en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo lo que voy a hacer es primero dar unos versículos y luego entrar en un poco el desarrollo, ¿no? Dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrucción. Bueno, justamente con Hebel hemos estado hablando sobre la instrucción de los adolescentes, la instrucción y a mí se me confirmaba un poco el mensaje, ¿no? Entonces, qué importante instruir al niño en su camino para que cuando ya fuere adulto no se aparte de él. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice el Señor: por tanto, guárdate y guarda tu alma. Esto nos lo habla a los adultos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Vemos que este texto está dentro ya de un terreno de desarrollo del pueblo que salió de Egipto con todas sus maravillas, con todas sus proezas, la roca de Oret, el maná, el Jordán abierto, los enemigos destruidos. Sus vestidos no se habían, durante el recorrido por el desierto, no se habían gastado, sus zapatos tampoco, no habían tenido enfermedad ninguna. Y entonces Dios les dice: no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Pensemos, ¿no?, que como padres necesitamos una experiencia espiritual. Y no nos podemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y sabemos que es fácil a veces el olvido, pero dice que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Pensemos, ¿no?, en lo que Dios... Ahora cuando estábamos adorando al Señor, yo estaba pensando, ¿dónde estaba yo sin el Señor? Digo: Señor, tú me has traído hasta aquí milagrosamente. Milagrosamente. Y no me puedo olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Ni se aparten de tu corazón, ¿no? Antes bien, luego dice: enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí vemos dos generaciones. Así que nuestra experiencia, la transmisión que Dios ha obrado en nosotros, es algo que tenemos que hacer a nuestros hijos: instruirles, nutrirles y enseñarles quién es el Dios en el que nosotros hemos creído. Y contemplar, que ellos puedan contemplar esa verdad. Aquí en el mismo Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que el adulto tiene que hacer, la persona que ha conocido al Señor. Que el amor no mengue, que la pasión no mengue, que los deseos efervescentes de anhelo por Dios no decaigan. Aleluya. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre el nuestro. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, y también cuando te acuestes, cuando te levantes, las repetirás, ¿no? Además dice, y las atarás como señal en tu mano, algo visible. Estarán en los frontales entre tus ojos, algo que fácil de observar y de ver, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Eso habla de que todo está bañado por una enseñanza que tiene que ver con una experiencia personal y una transmisión de esa verdad. Entonces, ese es el compromiso que nosotros necesitamos tener como padres, ¿no? Primero soy yo, y luego la transmisión tiene que ver con lo que yo he vivido y soy. 2 Timoteo 3:15 dice, ya en el Nuevo Testamento habla mucho de esto, ¿no? Le dice a Timoteo, Pablo, ¿no? Bueno, el 14 le dice Pablo, Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. Hermanos, cuando uno tiene una experiencia espiritual con el Señor, tenemos que persistir en ella, perseverar en esa experiencia, en lo que estamos aprendiendo, lo que Dios nos enseña. Y dice, y te persuadiste. Timoteo era una persona persuadida por Dios. Hermanos, necesitamos ser persuadidos por Dios. Estamos inmersos en una pasión en la que Dios nos ha persuadido y tenemos que perseverar en ella, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, Timoteo desde niño, has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Claro, Timoteo creció con su madre Eunice, su abuela Loida, o no sé si es al revés, creció en un ambiente donde recibió y percibió lo espiritual, donde recibió la instrucción. Y el Timoteo ya, cuando fue ya mayor, tenía un ministerio. Dios le había dado un ministerio a Timoteo, ¿no? Así que nuestros hijos nunca sabemos lo que pueden llegar a ser en Dios. Dios es el que llama. Y en ese sentido, por eso es importante la instrucción, ¿no? Y aquí le dice, toda escritura es inspirada por Dios, versículo 16. Todo lo que la Biblia es algo que viene de la inspiración de Dios. La Biblia dice que los hombres no hablaron siendo inspirados por su misma sabiduría mental, no, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esas escrituras, inspiradas por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, que significa rechazar argumentos falsos, porque conociendo la Escritura podemos rechazar los argumentos falsos y a la vez proteger a nuestros hijos de los argumentos falsos. Para corregir, para instruir en justicia. La Biblia nos corrige, nos instruye, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, la preparación, para toda buena obra. Entonces, la importancia que tienen los padres llenos del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios y de la gracia de Dios para transmitir eso, eso mismo, ¿no? Cuando leemos la historia de Zacarías y Elizabeth, que tuvieron en su seno a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Pero Juan el Bautista creció en un seno de una familia
espiritual y con valores. Juan el Bautista nunca podría haber llegado a ser si sus padres no habrían estado detrás. Entonces nos damos cuenta del valor de la autoridad paternal y maternal y la importancia que tiene para los niños crecer en familias familias espirituales y familias que tienen que ver también con pues eso, que han recibido la enseñanza, han crecido espiritualmente, tienen madurez para luego poder transmitir. Hay un salmo, el Salmo 127.3, que yo usé cuando presentamos a nuestra primera hija Sarai, que tiene 33 años. Ella está casada. Tenemos un nieto que llevamos sin verle bastante tiempo. La presentamos al Señor y yo compartí este salmo, ¿no? Que dice que, vamos a leerlo así literalmente. Salmo 127.3 dice: He aquí que herencia de Dios son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Dios son los hijos. Cuando contemplamos a nuestros hijos, a veces podemos caer en la idea de que realmente nos pertenecen, ¿no? Que son nuestros, que es de nuestra sola posesión. Y sí que es verdad que son nuestros, que forman parte de nuestra familia, que esencialmente tienen nuestros genes y todo. Pero sin embargo, nuestros hijos son del Señor. No podemos, es mío hasta la eternidad, no. El niño va a crecer, va a conocer al Señor y va a hacer su vida, serán nuestros hijos, pero los hijos son de Dios, dice, son herencias, algo que el Señor nos lo da para que nosotros lo podamos trabajar, ¿no? Y a veces nos falta esa idea, ¿no? Pero esa es la realidad. Nos falta esa idea de compromiso, de seriedad, de lo que Dios nos ha dado, es algo que tenemos que administrarlo. Y es algo que a veces se pierde, ¿no? Ese contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Es importante que los niños crezcan con un valor, que existe el mal y que existe el bien. Es importante que el niño discierna que existe el mal y que existe el bien. Que todo no es ambiguo como nos lo presenta la sociedad. No, pero el bien, el mal, no. Nuestros hijos tienen que entender que existe el mal y que existe el bien. Y entonces se lo tenemos que transmitir, ¿no? Y esta responsabilidad a veces se la dejamos a la Iglesia tiene parte de esta responsabilidad, pero la responsabilidad mayor de la instrucción y el adiestramiento como padres es la responsabilidad primordial de los padres. La ayuda de la Iglesia es importante, pero no es lo más importante. No es el llamado de Dios. El llamado de Dios a los padres es un llamado que tiene que ver con una responsabilidad, ¿no? La dedicación que nosotros vamos a entregar a dar a nuestros hijos, ya por naturaleza, por amor paternal, maternal, ya nos entregamos a nuestros hijos, ¿no? O sea, les amamos, nos entregamos, les dedicamos lo que haga falta y hacemos lo necesario para que ellos se sientan bien, ¿no? Pero a veces también estas cosas, a veces vemos una sociedad que cada vez está más destruyendo a nivel familiar y ya a veces los niños no son tan importantes, sino lo que para mí me satisface y cuáles son mis deseos. Aunque luego mis hijos van a sufrir como consecuencia de mis malas decisiones, pero sin embargo necesitamos el amor, la compasión, la ternura, la paciencia, la humildad y la bondad para también dedicar nuestra vida a nuestros hijos. Y esta dedicación tiene que ver que nosotros tenemos que ser guías espirituales, porque si nosotros no lo hacemos, ¿sabes quién lo va a hacer? Lo va a hacer la sociedad.
Y si nosotros no lo hacemos, quizás la sociedad no, pero van a hacerlo los amigos. O el ambiente social, las conversaciones, la cultura, donde se pierden muchos de los valores espirituales, y eso tiene que ver con que se frustra el plan de Dios también para nuestros hijos, ¿no? Entonces, ser guías es importante, ¿no? Porque si no soy yo guía, pues lo van a ser los demás. El joven, el adolescente, tiene sus héroes. Busca personas a las cuales imitar. Lo vemos en la mayoría de ellos. En las conversaciones que tienen los niños, en sus juegos hablan de sus héroes. Hablan ser igual a aquel, ser igual a aquel, ser igual a aquel. Y bueno, nuestros hijos, nosotros deberíamos ser sus héroes. Y deberían de ver en nosotros aquello lo cual deben de imitar, ¿no? Y gracias a Dios que muchos hijos van a escuchar a los padres, porque van a saber que tienen esa seguridad y esa convicción de que les aman, de que quieren lo mejor para ellos, y van a escucharles, ¿no? Pero un niño no va a escuchar cuando el ambiente familiar y las situaciones que son complejas a veces, por eso son dañados, y cuando están en la pubertad, en la adolescencia, se rebelan, y porque no han tenido un ambiente adecuado, equilibrado, donde se ha promovido, ¿no? Lo que, pues eso, ser guías, ¿no? Y preocuparnos por su bienestar espiritual. Y entonces, pues, son frustrados, son dañados por muchas cosas, y les cuesta ya creer, ¿no? Parte de la rebeldía a veces es eso. El joven frustrado es un joven rebelde, porque no está insatisfecho, y toda la ira y el enojo de su corazón lo manifiesta con muchas cosas en la vida de la sociedad, ¿no? Así que tenemos que preocuparnos por su bienestar espiritual. Claro, nos preocupamos que tengan buena ropa, que coman bien, que tengan buen colegio. Nos preocupamos por todas las áreas de satisfacción, suplir a todas sus necesidades físicas, y etcétera, etcétera. Pero tenemos que preocuparnos por su bienestar espiritual, porque tenemos que entender que el niño es espiritual, tiene un espíritu, y necesita tanto como el adulto, y aún más, porque está en su cierne, está creciendo, y tiene que crecer con ese entendimiento y ese valor espiritual que Dios le ha otorgado, ¿no? Así que tenemos que conducirles a Dios. ¿Para qué? Para que lleguen a amarle con devoción y servicio desde la infancia. Así que desde niño tienen que entender la importancia de la devoción, la importancia de encontrarse con Dios, la importancia de amar a Dios, ¿no? En ese sentido, claro, nosotros como padres necesitamos dar ejemplo de vida y conducta, porque si nosotros no somos ejemplo de vida y conducta, nuestros hijos no nos van a creer el mensaje. No son listos los niños. No van a creer el mensaje. Si no somos pues ejemplo de esa conducta, entonces nos interesamos, ¿no? Que tengan buenos empleos, buena profesión, que llegan a tener una posición en la iglesia, un ministerio. Queremos pues cosas buenas para nuestros hijos, pero sin embargo tenemos que guiarles espiritualmente, mostrarles la importancia del bienestar espiritual y estar con Dios. Y eso tiene más valor que suplir incluso a sus necesidades físicas, ¿no? Que aquí en 2 Timoteo 1:5, sí, aquí es donde se habla de 2 Timoteo 1:5. Aquí está hablando Pablo a Timoteo, y aquí es donde le está diciendo Pablo, traigo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Timoteo era una persona que tenía fe, pero no era fingida, era algo auténtico, desarrollado en su propia vida desde su niñez, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Así que la abuela fue una transmisora también de los valores a su nieto Timoteo, pero también a su madre Eunice, dice, y tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Así que Pablo estaba seguro persuadido que en Timoteo había una obra espiritual en su vida, ¿no? Y entonces aquí vemos una transmisión de generaciones, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa que tengamos dificultades, las situaciones familiares sean difíciles, porque puede variar, ¿no? Porque como familias podemos tener nuestras complejidades, pero por lo menos aquello que podemos hacer, debemos de hacerlo, ¿no? Con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, con nuestros aspectos que a veces nos cuestan, ¿no? Pues también tenemos que esforzarnos aquello que podemos hacer. Objetivos por los cuales podemos orar por nuestros hijos. ¿Por qué podemos orar por nuestros hijos? Bueno, es importante la oración, lo hablamos antes al inicio del culto con la hermana. Desde el comienzo de la vida, ya desde el vientre, cuando el niño está en el vientre, yo puedo orar por él, ¿no? Después, tenemos que orar para que ellos entiendan, ¿no?, la importancia de que es necesario que se aparten del mal. ¿Qué es lo que Dios piensa del pecado? Hay que decirles, mira lo que Dios piensa de esto y de esto. Entonces, tú necesitas orar, pedir a Dios que te ayude para apartarte de que quizás otros compañeros lo hacen, hablan mal, dicen mentiras o lo que sea, depende de la edad de cada uno, pero tienes que entender que Dios aborrece el pecado, que no es bueno. Y es bueno que tú lo sepas y que tú puedas hacerlo, ¿no? Entonces, disciplinar también a nuestros hijos con firmeza, pero también con amor. Y así poder ayudarles, ¿no? Seguir orando por ellos, ¿no? Protegerles de malas influencias, protegerles de la atracción del mundo, de los malos compañeros, de los malos amigos. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. El niño no discierne, pero nosotros tenemos que ir transmitiéndole esos valores y protegerles de esas malas influencias, porque entendemos que, como hemos leído antes, que hemos conocido a Dios y no nos podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de dónde Dios nos ha sacado, las maravillas que hemos visto de Dios en nuestra vida, ¿no? Y entonces eso les tenemos que transmitir y decirles que lo que Dios da es mejor, es bueno, pero que las malas influencias que tienen que ver con muchos aspectos del pecado, de la sociedad, de la atracción en el mundo, sobre todo cuando son un poquito mayores, empiezan a mirar las cosas, ¿no? Pero ellos también necesitan una victoria espiritual, porque no solamente diciéndoles, instruyéndoles, van a entender, sino que necesitan la victoria espiritual que tú y yo hemos necesitado y que ellos van a necesitar en su desarrollo espiritual. El niño necesita victoria espiritual. Y esa victoria espiritual es cuando a temprana edad le llevamos a los pies de Jesús y le decimos, tienes que entregarte al Señor, que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y te llene. Y sabes que los niños experimentan lo espiritual, pero muy bien, muy bien. Lo disciernen muy bien. Y ellos se dan cuenta que es mejor. Entonces, cuando ellos perciben en lo espiritual que el Señor Dios les da la victoria y pueden negarse al pecado y al mundo y se sienten bien, ellos van a seguir eso. Es la transmisión de una verdad que nosotros hemos vivido y que la tienen que vivir también ellos y tienen que experimentar esa fe personal a temprana edad, donde ellos experimentan también ese nuevo nacimiento espiritual y ese encuentro personal con el Señor, ¿no? Y llegar a aceptar a Jesús en arrepentimiento, ¿no? Otra de las cosas también tienen que entender que ellos son peregrinos
sobre la tierra también, y que su hogar está en el cielo. Eso es algo muy liberador para el niño, porque los niños no les enseñan que no hablan de esto. Al niño hay que decirle que ellos son peregrinos y poco a poco ir diciéndoles que un día van a dejar también este mundo. Y tienen que aceptar esa oferta de salvación, de vida eterna y de esperanza, para que el niño crezca con seguridad. Porque si al niño no se le enseña, ¿dónde va a encontrar sus anhelos espirituales y sus deseos espirituales en la sociedad? ¿Dónde las va a encontrar? Porque hay un anhelo espiritual en el joven. Pero ¿cómo lo va a encontrar? Posiblemente no lo encuentre porque no lo hay. No hay un mensaje de esperanza. Quizás encuentre que sola y exclusivamente son los valores de la sociedad a los cuales yo me tengo que entregar. Pero se queda un joven vacío, frustrado y sin esperanza. Y un joven vacío, frustrado y sin esperanza es una bomba de relojería, ¿no? A saber lo que uno puede llegar a hacer. Entonces es importante, ¿no?, que entiendan que son peregrinos, que su hogar está en los cielos. Aquello que nos persuadió a nosotros cuando nos encontramos a Cristo, aquello que nos liberó del temor de la muerte, de una esperanza genuina, es lo que necesitan también nuestros hijos. No pensemos que nuestros hijos, no. La realidad espiritual de nuestros hijos es tan evidente como la nuestra. También decirles que Dios tiene un plan para ellos, que Dios les ama y que tiene un plan para ellos, ¿no? Y es algo también que les va a liberar de muchos temores, porque ellos van a entender que el Dios al que aman y abrazan tiene un plan. Así que estoy seguro en ese plan y mi futuro está en sus manos. Aquello que a nosotros nos liberó del temor del futuro y de la desesperanza y de un futuro incierto, es lo mismo que también necesitan nuestros hijos. Y por eso tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad como padres, ¿no? Algo importante es que nosotros como padres tenemos que transmitir nuestros sentimientos espirituales a nuestros hijos. A veces solamente hay sentimientos, ¿no? Sentimientos de que qué bonito tengo aquello, voy a hacer aquello, qué hermoso esto. El niño crece con sentimientos en la familia, claro, porque todos nos ponemos contentos cuando algo alcanzamos, todos nos ponemos contentos cuando algo hacemos, y el niño recibe esos sentimientos y dice, uy, qué felicidad, ¿no? Qué bonito todo. Yo me acuerdo que cuando los adultos, fijaros, me acuerdo de esto, cuando los adultos hablaban de que tengo problemas, yo no sé si tendría 7, 8 años o 9, no sé, y yo decía, ¿pero qué son los problemas? ¿Pero acaso se puede tener problemas? Yo era medio feliz, ¿no? Entonces los sentimientos en las familias es importante. A veces los niños no crecen con sentimientos positivos, crecen con sentimientos de desastre, sentimientos de violencia, sentimientos de que nadie les atiende, que nadie les valora, que les frustran, les deprimen, ¿me entendéis, no? Porque cuando las familias son estables, el niño bien, pero cuando las familias son inestables, el niño crece fatal, ¿no? Entonces, también algo importante que nuestros hijos tienen que ver, que nosotros tenemos sentimientos espirituales, que hay gozo de Dios en nuestro corazón, que hay alegría de Dios por nuestra fe, que hay esperanza de Dios, que hay amor de Dios. Y esos sentimientos también el niño los ve. Cuando te ve orando, te ve alabando a Dios, te ve que te sonríes, te ve que estás contento, contenta, y de uy, que ahí hay un sentimiento espiritual. Y eso lo tiene que recibir. Somos transmisores. Y eso es importante. Tiempo devocional con ellos también es importante, ¿no?
Y lo decía antes, enseñarles mediante el ejemplo de vida es algo que también es importante. Ellos tienen que saber que nosotros amamos a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué sabe que le amamos? Porque estamos tiempo con Él en nuestra habitación. Porque nos ven orar. Puede ser que a veces nos vean llorar. Puede ser que a veces nos vean reír. Que cuando salimos del tiempo de oración se ve en la cara, ellos se fijan en la cara y ven que, oye, eso es bueno, la oración. Y también el amor a la palabra. Ellos ven que tú la lees, que tú la meditas, ven tu rostro, ven que lees la Biblia. Ahí hay un ambiente y hay una transmisión. Entonces hay que enseñarles con el ejemplo. No podemos decir a nuestro hijo, vete a la iglesia y yo no voy, o cosas semejantes. O vete, enseñarles mediante el ejemplo. Algo importante que también a veces no tenemos en cuenta, nosotros lo hemos hecho también con nuestras hijas cuando eran pequeñitas. Tenemos que prepararlos para sufrir y soportar la persecución en la que se pueden enfrentar desde su niñez y juventud. Porque ellos están también en esa lucha espiritual, porque cuando van a clase y alguien habla mal y el otro pega al otro y el otro dice algo indebido y el niño discierne que eso está mal y no lo hace, entonces los demás dicen, ¿y tú por qué no lo haces? Es la lucha espiritual. ¿Y tú por qué no me apoyas en esto? Tenemos que pegar a aquel chico. Ven, no, yo no voy porque no es mi estilo de vida. Porque tú, lucha espiritual, conflicto, sufrimiento. Y eso lo viven también los niños, en su niñez y en su juventud. Es el envite de mentes de los niños con una mente que no ha sido disciplinada, que no ha sido discipulada, que se le ha dado de todo, que son caprichosos, y nuestros hijos están ahí, en ese ambiente. ¿Cómo pueden salir de ahí? Tienen que sufrir, tienen que padecer. Pero sabes que cuando el niño también tiene la victoria que tú y yo tenemos que obtener sobre el pecado, el mundo y la carne, también, como tú te gozas cuando tienes victoria, ¿a que sí? Cuando tienes victoria contra algo, he tenido victoria, qué mal lo he pasado, pero gracias Dios que he tenido victoria. ¿Sabes? Que el niño también discierne su victoria espiritual y se alegra. Señor, gracias que me has ayudado a no hacer lo que los demás hacían. Todo esto es una realidad. Entonces también es algo que no darle siempre lo que piden, ¿no? Ser demasiado consentidos y malcriados. Hay muchas de las familias que vemos, ¿no? Que le dejan al niño ahí, le entregan todo y se van. Ellos viven su vida. Le dan todo, pero no le dan el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, no están con ellos. Y al final, un niño demasiado consentido y que constantemente está pidiendo y exigiendo a sus padres, incluso se vuelven violentos. Pues imagínate tú, no han sido disciplinados. La oración constante por ellos en sus circunstancias y necesidades personales, porque tenemos que identificar cuáles son las circunstancias y necesidades espirituales de nuestros hijos. Y tenemos que orar por ellos constantemente. Oración por su futuro, sus estudios, su trabajo, su cónyuge, el servicio en la iglesia, el ministerio que Dios les haya dado. Por todo eso tenemos que orar, pero también por las circunstancias y necesidades espirituales. A veces oramos por todo lo visible, trabajo, éxito, pero luego lo espiritual, que está también ahí, que tienen que desarrollar, ¿no? Enseñarles a no mentir, a no criticar, a respetar a los demás, cosa que hoy en día no se enseña, ¿no? Aprender a compartir, perdonar, compadecerse, dar y compadecerse de los demás. Eso es algo también que tenemos que promover en nuestros hijos, que como sabemos por naturaleza,
así como a nosotros nos cuesta, también a nuestros hijos. Entonces, el hecho del dar, el hecho de compadecerse de los demás, de respetar a los demás, de no criticar, no mentir, etcétera, etcétera. Yo he apuntado aquí algo que también tiene valor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a dar el diezmo. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles que ellos han sido bendecidos por Dios y que ellos tienen que participar también del ministerio. Y hay que enseñárselo desde niños, porque el niño va a ir creciendo y entendiendo su responsabilidad que le puede dar a Dios, porque Dios le ha bendecido, y por lo tanto está obedeciendo y desarrollando también su vida de generosidad por la obra de Dios. Pero claro, también tenemos que decirle, mira, esto es importante. Si te han dado la paga, no importa la cantidad, lo que importa es la actitud, que el niño crezca con esa actitud de responsabilidad. ¿Para qué? Para que también sea una persona que ha desarrollado un carácter que tiene que ver con el dar y tiene que ver con el compromiso de la Iglesia. Y todo esto es importante. No pensemos que esto es algo que... No. Es importante. Es importante. Tenemos que enseñarles que tienen que ser agradecidos, que valoren lo que tienen, y tenemos que librarles de ese egoísmo atroz de nuestra sociedad. El egoísmo atroz de nuestra sociedad. Y tenemos que ayudarles a que valoren lo que tienen, que sean agradecidos y valoren lo que tienen, que no esperen más, que sepan dar gracias por lo que tienen, para librarles de objetivos que tienen que ver con ese egoísmo atroz de la sociedad, que se quiere ganar todo, que se quiere abarcar todo, que quiero ser famoso porque quiero ser millonario. Ese egoísmo atroz, también librarles y decirles, mira, lo importante no es que tú seas millonario. Lo importante es que tú des gracias a Dios por lo que tienes, como nos lo enseña también la palabra. Es importante eso, porque los niños enseguida empiezan a valorar todo eso, ¿no? Sí, vamos terminando. No poner cargas indebidas que no les corresponda hacer. Hay padres que quieren ya que sus hijos sean adultos, que quieren como estirar a los niños como un chicle, ¿no? Quieren que sean adultos ya, que entiendan todo ya. Y claro, ponen cargas en su vida que no son para ellos, ¿no? Entonces, tenemos que pedir a Dios sabiduría, ¿no? El desarrollo de sus talentos naturales, potenciar lo que tienen, ayudarles a crecer en aquello que se identifican, que les gusta, y potenciarles también en eso, ¿no? O algo importante que a veces no se tiene en cuenta, y a veces incluso en las familias cristianas, no ya en la sociedad, no te digo, ¿no? Pero tenemos que proteger a nuestros hijos de nuestros propios conflictos personales. Un niño, depende de qué edad, no está preparado para absorber un conflicto familiar o absorber un conflicto personal. Nosotros tenemos que tener el dominio propio y la sabiduría para no transmitir nada que el niño no sepa y entienda, porque les podemos dejar afectados, ¿no? También. Así que tenemos que protegerles de nuestros propios conflictos personales, de las crisis familiares y diversos problemas que podemos vivir como creyentes. Tenemos que protegerles. Siempre en el matrimonio tiene que hablar a solas, sin que los niños estén. No podemos tener un conflicto o una especie de diálogo cuando nuestro hijo está ahí. Es contraproducente. Algún día entenderá, pero tenemos que protegerle de eso. Sobre todo, algo que se transmite mucho es que los hijos escuchan a sus padres criticar a los demás, hablar mal de los demás, desechar a los demás, palabras contra los demás. El niño crece, incluso cuando se habla mal de la iglesia, mal del pastor, mal de los diáconos, mal. Claro, y el niño
Claro, luego va el niño a la iglesia. Ah, pero si ese es el pastor que mis padres hablan mal. Y Ellos son como unas grabadoras. como una grabadora, ¿no? Sí. Entonces, protegerles, ¿no? No dañarles, ¿no? Tenemos que hablar esa, no dañarles con malos ejemplos. Y no te digo nada, si el padre levanta la voz a su mujer y le da una bofetada, pues va a crecer pensando que él puede hacer lo mismo con los demás. Entonces, Dios dice también en el Salmo, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estábamos hablando de eso, la importancia de la bendición de Dios en la familia. Si Dios no edifica, si Dios no está con nosotros, en vano trabajamos, pero creemos que Dios nos va a ayudar en todo, ¿no? En ese sentido. Dios tiene que ser el primero en la familia y todos lo tenemos que saber, porque las demás cosas funcionarán si nos dejamos guiar por Él. Las demás cosas funcionarán. Si Dios es el primero, las demás cosas funcionarán. No cabe duda. Como padres, nuestro mayor logro es salvar a nuestra familia para Cristo y alcanzar juntos los propósitos de Dios. Para también las siguientes generaciones. Es la gran comisión. La gran comisión comienza con nosotros y con nuestras familias. Y delegar, dejar un legado. A veces los padres se preocupan de que cuando ellos partan tengan una buena casa, tengan todo, pero nosotros tenemos que darles una herencia, que es nuestra fe. Es la mejor herencia que pueden tener, porque pueden tener todo el dinero, pero si no tienen la herencia, no tienen la fe, pobrecitos. La mejor herencia de los padres sobre los hijos es transmitirles la fe y un estilo de vida, para que ellos sigan transmitiendo los valores que a nosotros nos han sido de tanta bendición, ¿no? Y de tanta ayuda. Yo siempre he dicho, no sé si alguna vez me habéis escuchado decirlo, que yo puedo ganar muchas almas para Cristo, pero si no gano a mi familia, si ganamos a nuestra familia, ya hemos hecho el 99,99% de nuestra labor sobre la tierra. ¡Aleluya! Y valorar eso, ¿no? Que es importante, ¿no? Al final, mira, todo cambia. La gente viene, va, se va, mira, hace esto, lo otro. Pero lo que no tiene que cambiar es nuestra familia en Cristo. Porque si estamos en Cristo, bueno, es que la vida cambia. La gente opina, las personas deciden. Pero lo que a mí me interesa es que mi familia esté en Cristo.